¿Cómo les va, chicos? Buenas noches. ¿Me escuchan? De 40 a 50 y fuera del rango moderado sobrepasa los 50 kilómetros por hora, ¿no? En perimetral de 70, en fuera del rango 70 hasta los 95, digamos en el rango moderado, ¿no? Y fuera del rango los 95 en adelante. En rectas y en carreteras, 70 el límite máximo, el rango moderado de 70 a 100 kilómetros y fuera del rango de 100 kilómetros en adelante. Dentro de curvas en carreteras, estábamos viendo este, sí. Dentro de curvas en carreteras, 40 kilómetros, el rango moderado de 40 a 60 y fuera del rango moderado, que es de 60, ¿no? Eso es los límites de velocidad que nos establece la ley, ¿no? Esto en cuanto a la clase anterior que nos quedamos un poco inmersos en eso, ¿no? Luego de eso, nosotros tenemos los delitos de tránsito, ¿no? Dentro de los delitos de tránsito veremos las infracciones de tránsito y los delitos culposos de tránsito, ¿no? Y su sanción correspondiente. Dentro de las infracciones de tránsito, el artículo 371 nos dice que las infracciones de tránsito son infracciones de tránsito, eh, las acciones u omisiones culposas producidas en el ámbito del transporte y seguridad vial. ¿Quién me puede decir qué es una acción y qué es una omisión? Le hagamos la clase un poco más interactuada, ¿ya? A ver, ¿quién me dice? ¿Nadie? Tratemos de participar, compañeros. Verán, las acciones es el simple hecho, ¿no? El simple hecho de hacer algún acto, ¿no? Valga la redundancia. Y la omisión es la inobservancia de esa situación, ¿no? La inobservancia por la cual se va a cometer esa acción. Esa es la diferencia, ¿no? La acción hace o se la realiza y la omisión es la, el no hacer, ¿no? El no cumplir con el deber de hacer esa situación. Otra de las situaciones importantes dentro de las infracciones de tránsito y de los delitos es de que siempre nosotros vamos a tener que son culposas, ¿no? ¿Qué hablamos con culposas? Que no existe la voluntad de causar el daño, ¿no? En sí, yo no digo, yo no puedo poner en tránsito un robo, ¿no? ¿Por qué? Porque el robo tienes la voluntad de causar el daño, ¿no? En este caso de robar o de hurtar el bien o el objeto que tenga el individuo. En cambio, dentro de los accidentes de tránsito, tú no sales a conducir con el objetivo de ocasionar un daño, ¿no? Sino más bien de trasladarte de un lugar a otro. Entonces siempre vamos a entender de que los infracciones o los delitos en tránsito van a ser culposos, ¿no? Dentro de eso, nosotros tenemos que existen reglas generales, ¿no? Como son las infracciones de tránsito, la pena natural, la responsabilidad de los peatones, pasajeros y controladores, las agravantes de las infracciones de tránsito y el uso de vehículos para comisión de delitos, ¿no? Dentro de esto, nosotros podemos entender que los delitos que igualmente son culposos de tránsito y sanciones correspondientes, ¿no? El delito dice que existen los diferentes delitos, ¿no? Muerte causada por el conductor en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias estupefacientes, ¿no? Incluso eso viene a ser un delito culposo, ¿no? El manejar en estado etílico.
La muerte culposa, que es la muerte por un accidente de tránsito, ¿no? Por la ocasión o por producto de un accidente de tránsito. La muerte provocada por negligencia de un contratista o ejecutor de obra, ¿no? Que debe estar dentro de los parámetros de tránsito, ¿no? Y las lesiones causadas por un accidente de tránsito. Estos vienen a ser los delitos, ¿no? También los daños materiales, el exceso de pasajeros en transporte público viene a ser un delito, ¿no? Y los daños mecánicos previsibles en el transporte público, ¿no? Básicamente, con este delito se lo sanciona a las personas que no conducen con las llantas en buen estado, ¿no? Y dentro de ello tenemos la muerte causada por el conductor en estado de embriaguez y todos los efectos de sustancias estupefacientes. Nos dice que es, en el artículo 376 nos dice que la persona que conduzca un vehículo automotor en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las contengan y ocasione un accidente de tránsito al que resulte una persona muerta, una o más personas, ¿no? Serán sancionadas con pena privativa de la libertad de 10 a 12 años, ¿no? Con revocatoria definitiva de la licencia para conducir vehículos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos diferenciar entre los delitos y las infracciones de tránsito? Alguien que me diga. Nadie, compañero. Bueno, los delitos y las contravenciones de tránsito se diferencian en que el delito tiene como producto de la comisión de ese delito una pena privativa de libertad, ¿no? Como podemos ver aquí, pena privativa de libertad. Y las contravenciones tendrán como producto una multa, una sanción o pena privativa de libertad no máxima a 30 días, ¿no? En eso se diferencian las contravenciones. Luego en el delito tenemos la muerte culposa, ¿no? La muerte culposa nos dice en el artículo 377 que la persona que ocasione un accidente de tránsito al que resulte la muerte de una o más personas por infringir el deber objetivo de cuidado será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. La suspensión de la licencia de conducir por 6 meses una vez cumplida la pena privativa de libertad, ¿no? Entonces, lo que les había dicho hace un momento, ¿no? El accidente de tránsito siempre las muertes van a ser culposas o los delitos van a ser culposos, ¿no? ¿Por qué? Porque se va a infringir, perdón, el deber objetivo de cuidado, ¿no? Que básicamente el deber objetivo de cuidado es la inobservancia del conductor, ¿no? Que quizás por alguna inobservancia de alguna ley de tránsito, de una señalética, se ocurrió el dicho percance, ¿no? Dicho accidente de tránsito. Luego de eso tenemos la muerte provocada por negligencia de contratista o ejecutor de obra, ¿no? Que en el artículo 378 nos dice que la persona eh, contratista o ejecutor de obra por infringir el deber objetivo de cuidado en la ejecución de obras en la vía pública o de construcción, ¿no? Que ocasione un accidente de tránsito en el que resulten muertos una o más personas. Será sancionada con una pena privativa de libertad de 3 a 5 años, ¿no? Dentro de esa situación, nosotros tenemos las lesiones causadas por accidente de tránsito, ¿no? Y nos dice el artículo 379 que en los delitos de tránsito que tengan como resultado lesiones en las personas, se aplicarán las sanciones previstas en el artículo 152, ¿no? Reducidas en un cuarto de la pena mínima previstas del caso, ¿no? Esto siempre será cuando, cuando tengan atenuantes, ¿no?
Luego de eso tenemos los daños materiales, ¿no? En el artículo 380, perdón. Dame viendo. Ay, qué bestia. Ya está. El 380, ya le silencié a la compañera. En el 380 nos dice que la persona que como consecuencia de un accidente de tránsito cause daños materiales cuyo costo de reparación sea mayor a 2 salarios básicos y no exceda los 6 salarios básicos unificados del trabajador en general, será sancionada con una multa de 2 salarios básicos unificados del trabajador en general y la reducción de 6 puntos en su licencia, ¿no? Luego tenemos el exceso de pasajeros en el transporte público, ¿no? La persona que conduzca un vehículo de transporte público internacional, intrarregional, interprovincial, intraprovincial, valga la redundancia, con exceso de pasajeros será sancionada con una pena privativa de 6 meses a un año de suspensión de la licencia de conducir por el mismo plazo, ¿no? Entonces, decimos que van a tener 6 meses a un año de la pena privativa, ¿no? Y la suspensión de la licencia de conducir por el mismo plazo, ¿no? Ahora nosotros entendemos aquí de 6 a un año según la circunstancia, ¿no? Según la sentencia que el juez la otorgue, ¿no? Entonces, si el juez otorga una sentencia de 7 meses, la suspensión de la licencia también será por 7 meses, ¿no? Y si lo utiliza, perdón, perdón. Y si la sentencia es de un año, pues la licencia de conducir será suspendida también por un año, ¿no? Luego de eso tenemos los daños mecánicos previsibles en el transporte público, ¿no? El 382 nos dice que la persona que conduzca un vehículo de transporte público con daños mecánicos previsibles y como resultado de ello ponga en peligro la seguridad de los pasajeros será sancionada con una prima de libertad de 30 a 180 días, ¿no? Entonces, ahí era lo que yo les había dicho en el inciso anterior, que sobrepasa los 30 días de, de privación de la libertad, ¿no? De la pena privativa de libertad. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Sí, Buenas profe. noches, Licen, verá. Sí le puedo hacer una pregunta. Claro, dígame. Aló. Ya, verá. Dice, en la muerte culposa de los accidentes de tránsito, también, digamos, si un vehículo, qué sé yo, tiene alguna falla mecánica, también incluso la misma sentencia será al conductor. Si incluso en ese accidente de tránsito es por falla mecánica. A ver, estamos hablando que la ley nos dice, ¿no? El artículo 382 nos dice la persona que conduzca un vehículo, ¿no? No nos está diciendo el propietario de un vehículo, nada, ¿no? Nos está diciendo la persona que conduzca un vehículo de transporte público con daños mecánicos previsibles, ¿no? Y con todos esos daños previsibles, como resultado de ello, ponga en peligro la seguridad de los pasajeros, será sancionada con una pena privativa de libertad de 30 a 180 días, ¿no? Entonces, no nos dice la persona que maneje, que digamos que la propietaria del vehículo, nos dice la persona que conduzca, ¿sí? Entonces, el chofer o la persona que está conduciendo en ese momento será la persona que vaya detenido por 30 días o en su defecto 180 días, dependiendo el criterio del juez, ¿no? ¿Sí está claro? Sí, listo. Sí, está claro. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Dice, yo tenía una pregunta. Dígame. Ayer justamente pasó un accidente de tránsito que yo observé.
¿Ya? Sí, pero aquí en este caso iba un automotor en su derecha, igual adelante iba una moto, ¿ya? Pero este chico, el conductor del vehículo, va a rebasar, ¿sí? Rebasa y justamente la moto para, ¿no es cierto? Yo le decía, bueno, yo decía de mi parte, la moto al momento de querer entrar a sea a un lado derecho o izquierdo, debe poner el, el direccional unos 10 metros antes de entrar, ¿no? Sí, Ya, entonces él no pone, él pone adelante justo para girar, pone el direccional y se cruza, pero al mismo tiempo, o sea, quiso frenar y acelera. Y va y se choca el carro que estaba rebasando con la moto. Ya, entonces ellos discutían el tema del accidente, que el uno tiene que pagarle, que el otro también tiene que pagarle. Y ahí en ese caso, gracias a Dios, obviamente no pasó a mayores, no hubo daños, no hubo muerte, ¿sí? ¿ya? Entonces lo que hubo fue el daño del carro y de la moto. Entonces decían ellos que el uno tiene la culpa y el otro tiene la culpa. En cuanto al tema que usted nos está dando, ahí iría la sanción para los dos porque tienen que conducir con precaución o quién se lleva la mayor parte de la responsabilidad, la moto. Ya, verán, dentro de esta situación, ¿no? Nosotros también debemos tener en cuenta, como usted dice, que para virar a algún cierto tipo, nosotros, la ley nos dice que debemos poner 10 metros antes la direccional, perdón, debemos poner la direccional con un tiempo prudente, nos dice la ley, ¿no? Ya. Entonces, la direccional la debemos poner con un tiempo prudente, ¿no? Para que la persona que viene atrás venga a su derecha, venga a su izquierda, pueda observar, ¿no? Y también la persona que está yendo atrás debe mantener la distancia para que no se convierta en un riesgo para ninguna de las dos, ¿no? Entonces, en este caso, como usted me dice, yo no sé qué distancia tendría, yo no sé a qué distancia puso la direccional, ni nada de esas cosas, ¿no? Es por eso que en estas cuestiones siempre se suele hacer los peritajes, ¿no? Los peritajes técnico-mecánicos, los peritajes, incluso ahora ya existe una máquina que te vea a qué velocidad ibas con el calor del frenado y todas esas cosas. Entonces, se debe hacer un peritaje para concluir qué es lo que debidamente pasó, ¿no? Lo que comúnmente se dice, el que estaba atrás es el culpable. ¿Por qué? Porque no Ah, tiene la ya. distancia, ¿no? Pero ¿qué tal si la persona que iba adelante violó el deber objetivo de cuidado y no puso la direccional y curvó ya estando el vehículo estando el vehículo en la carretera aledaña, ya casi la mitad por encima de la moto? Entonces se viró ahí, el que impactó fue la moto. Entonces, todas esas situaciones se deben ver en el peritaje, ¿no? Y obviamente la culpa se la determinará ahí, ¿no? Pero en cuestión de daños materiales, siempre que no haya víctima mortal, hablaremos de daños materiales, ¿no? Entonces, los daños materiales, como ya le digo, no deberán exceder de los 6 salarios básicos unificados del trabajador, ¿no? Ah, ya. Entonces, ahí será sancionado con una multa de 2 salarios básicos, ¿no? Solo ahí, porque si excede esto, excede estas, estos 2 salarios básicos, pues ya viene la pena privativa, ya viene reducción de puntos más elevada e incluso hasta suspensión de la licencia, ¿no? Entonces, toda esa situación, como yo siempre suelo decir, yo no me voy a inventar casos, ¿no? Ahí la situación es que la, la, los peritajes deben determinar absolutamente todo eso, ¿no? No sé yo qué tal había por ahí un ojo de águila y evidenció todo y se puede ver quién impactó a quién, ¿no? Entonces, o podemos nosotros verificar qué tal que la moto iba a, a unos 60 kilómetros por hora y el vehículo que venía acá iba a unos 120. Entonces, está excediendo la velocidad y por ende está poniendo en peligro
o están poniendo en riesgo la vida o la circunstancia de los demás. Entonces, todo eso se debe determinar en juicio, ¿no? Es de eso. Ay, Pero ahí nosotros hablamos, si no hay víctimas mortales, hablamos de que no sean mayor a 2 salarios básicos, que vendría a ser más o menos $900. El salario creo que está a 480, 425, entonces serían 850. Los que no excedan eso, obviamente será sancionado con, con una multa de 2 salarios, ¿no? Aparte de lo que debe pagar la reparación al vehículo, ¿no? Cualquiera de los dos. Bueno, en la mayoría de estos casos, miren, yo como abogado en libre ejercicio he tenido problemas de daños materiales, ¿no? Incluso ahora mismo estoy inmerso con un que me parece algo chévere conversarles. Mi cliente se impacta con un patrullero, ¿no? Con un patrullero. Y dentro de las investigaciones y todo, se da a entender que el patrullero iba por un redondel y mi cliente la impactó, ¿no? Entonces la culpa fue de mi cliente. Pero el saldo que debía ser reparado, ¿no? No pasaba los 2 salarios básicos, creo que llegaba a 600 o $700. Entonces, ahora existe la famosa acta de mediación o conciliación, ¿no? Las maneras alternas de resolución de conflictos, ¿no? Entonces, ahora básicamente cuando no existen daños mortales y solo hay daños materiales que no excedan estos 2 salarios básicos, se puede hacer por ahí y créanme que es beneficioso para las dos partes, ¿no? ¿Por qué? Porque es rápido, es confiable y no tienen sanciones. Entonces, es muy, muy chévere hacer eso, ¿no? Ahora yo tengo, creo que la otra semana para firmar el acta de mediación y pues el proceso se acabaría. En menos de una semana acabaríamos con un proceso de eso, ¿no? Lo que si nos fuésemos por fiscalía y por vía judicial, nos demoraríamos 6, 7 meses, ¿no? Entonces eso es lo chévere de conocer un poco más de la ley, ¿no? No sé si me quedó claro. sí, licenciado, muy claro, gracias. Listo. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Listen, ¿cómo está? Buenas noches. Dígame. ¿Cómo está? Buenas noches. Una pregunta. En este caso hay unas contravenciones que hacen las motos, especialmente en las ciudades, que siempre andan casi lo más por la vía de derecha, casi lo más si es posible subiendo en las veredas y rebasando los carros. ¿Ya? Pero nunca jamás los agentes toman en cuenta. Ya. Nunca los paran, nunca los dicen absolutamente nada, A ver, pero usted me... nos ponen en peligro como conductores a los carros. Sí, usted me dice cuando, por ejemplo, en los semáforos se meten por la mitad de los carros, hay 2 carriles, se meten por la mitad, está un carro en el carril izquierdo, un carro en el carril derecho, y se meten por medio de los 2 carros, me dice, ¿no es cierto? No, casi lo más, si es posible, subiendo en las veredas. También hacen esa parte que dice el licenciado, se pasan por en medio de los dos Claro, carros. Sí. esas situaciones no estaban regulados hace poco, ¿no? Entonces, hace poco, ciertas ciudades con la situación esta de que los GATS asumieron la movilidad y todas esas cosas, eh, empezaron a poner sanciones, ¿no? Por ejemplo, yo sé que en Quito y en Guayaquil ya hay cierta regulación a esas cosas, ¿no? Y he escuchado, porque clientes no he tenido, soy sincero, de que ya les han parado y ya les han multado, ¿no? Y la multa por eso es del 40% de un salario básico. Entonces, ya está regulado eso, los agentes de tránsito ya deben regular. Es verdad lo que ustedes me dicen, los agentes de tránsito no podían hacer nada ante eso, ¿no? Porque ellos asumían que iban por la vía y se acabó. Iban pegados a la vereda, sí, pero iban por la vía. Entonces asumían eso y no tenían ninguna cuestión, ¿no? Entonces ahora ellos ya no pueden rebasar por la derecha, ¿sí? Exactamente, porque en realidad ponen en peligro. ¿Qué tal que si A o B un carro de la parte izquierdo
se mete de una y como serían dos carriles, ¿no es cierto? ¿Ya? Se mete de una al lado derecho y el otro por no pegarle al carro que se metió de una, se botó más a la vereda y que inclusive un día hubo un accidente que lo golpeó a la moto y le mandó contra la vereda, incluso Sí, miren, más al fondo. sí, miren, Entonces, eso. yo en realidad he visto muchísimos casos de esos y en ese caso han ganado las personas o más bien han salido desfavorecidas las personas que van conduciendo la moto por rebasar por la derecha, ¿no? Porque la ley Ujú. te dice que tú no puedes rebasar por la derecha, ¿no? Exactamente. ¿Por dónde es la única vía para rebasar? Que es por la izquierda, ¿no? Entonces, no te dice las motos, no, perdón, no te dicen los vehículos livianos, excepto las motos, te pueden rebasar por la derecha, ¿no? No te dice así. Te dice, Ujú. todos los vehículos tendrán la obligación de rebasar por el lado izquierdo. Exacto. Entonces, ante eso, está violando una ley de tránsito y al violar una ley de tránsito, obviamente tendrá su sanción. Entonces, Es una controversia. la cuestión, esta era la cuestión que estaba sin regular, era de que se metían por medio de los dos carros, ¿no? Entonces no sabía si le rebasaba al uno o le rebasaba al otro, porque cuando estás en una autopista puedes rebasar por los dos lados, ¿no? Eso tengan en conocimiento, hasta donde se acabe la vía. Ujú. Entonces, eso ya está regulado, ya sé que existen personas ya sancionadas por eso, ¿no? No puedes invadir, incluso a un agente de tránsito, perdón, a un policía nacional le multaron por esa situación misma, ¿no? Ujú. Meterse por medio de los carros, porque no estaba en ningún operativo, no estaba en una situación de Emergencia. de emergencia. Entonces, fue sancionado y obviamente debió tener ahí sus problemas dentro de la institución. Entonces, eso ya está regulado en ciertas ciudades del Ecuador, ¿no? Yo sé que en Guayaquil, sé que aquí en Otavalo también está regulado, pero veo que todavía incluso los mismos agentes hacen eso, ¿no? Entonces, sí, 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 ya está regulado, pero existe todavía esa falta de los agentes de tránsito de sancionar, ¿no? Sí, porque yo la mayor parte conduzco dentro de Cuenca y Cuenca está prácticamente es un caos que los mismos agentes inclusive hacen rebasan, se van por el lado de la vereda y no están ni siquiera en operativo ni nada, se van nomás pasando. Sí, exacto. Sí, sí, Ujú. yo incluso estoy dándoles una materia a unos agentes de tránsito de Quevedo y les había explicado esa situación, que ellos mientras no estén en operativo, no estén en una situación de emergencia, no pueden hacer eso, ¿no? Y ellos decían que estaban muy conscientes de eso, ¿no? Pero ustedes ven que en la realidad no, Eh, no se hace. Ujú. Exactamente. Sí, Muchísimas entonces, gracias. como yo les digo, está regulado ya, pero en la práctica, en realidad, es un poco difícil. Si existiera la denuncia de la ciudadanía, pues yo pienso que esa situación se fuese controlando. Sí. ¿Alguien más o alguna otra inquietud? Dicen una inquietud, ¿no? Dígame. Como ser en el transporte mixto, o en el transporte que es de carros de compañía, de cooperativa, ¿no es cierto? Los agentes de tránsito, ¿o en qué artículo se basan los agentes de tránsito para pedir factura a los conductores de los autos, de los carros? No le entiendo. ¿Factura de qué? ¿De la carga que vas llevando? No, simplemente últimamente yo he visto que piden factura cuando hacen una carrera o lo que sea, te paran, están en operativo y te piden una factura. Pero si Mm, los agentes no son parte del SRI, al menos mi criterio personal. Y otra de las cosas, normalmente cualquier trabajo o cualquier carrera que se hace, al final de la carrera se hace la factura, ¿no es cierto? claro, pero a ver, es que la pregunta no le termino de entender. ¿Le piden Y factura del servicio? ¿Le piden la del factura del servicio te servicio piden la factura, te que piden usted está dando? los agentes te piden la factura del servicio, de lo que está haciendo el servicio.
claro, o sea, la situación esa es muy, en realidad hasta un poco chistosa, ¿no? Porque ellos no son agentes del SRI para que te pidan ese tipo de facturas, ¿no? Exactamente, y no tienen ni siquiera un artículo que se basen por lo menos para pedir una factura, Claro, ¿no o es sea, cierto? yo pensaba que te pedían factura de quizás de los, yo no sé, una camioneta de compañía pública, de una compañía de transporte público que lleve madera. Entonces, No, ahí es otra cosa, o que lleve también artículos comprados o alguna cosa. exacto. No, Entonces, simplemente te piden una factura, te piden factura por los pasajeros o por la gente que está llevando. Te no, pide no, una no. factura. No, entonces no, eso está no, ellos factura en sí no podrían pedir. ¿Por qué? O sea, en realidad no está eso regulado porque, o sea, tú no puedes hacer una factura por cada pasajero que llevas, ¿no? Digamos que llevas 10 pasajeros, entonces es complicado esa situación. Exactamente, es Ahora lo que que te eso, pueden pedir es una lista de pasajeros, que ahora se suele hacer mucho y los agentes de tránsito sí controlan, ¿no? La exactamente, lista de sí, no, pasajeros. los agentes acá en Loja te piden factura. No, eso está mal. O solo que usted tenga integrado el sistema de taxímetro, ¿no? Que ahí tú facturas o la situación Pero que te sale el es que es recibo. igual es que yo mi criterio personal es que cualquier cosa, al final de lo que hace la carrera, sale la factura, ¿no es cierto? Entonces, Claro. están haciendo No, un no, operativo en otro lugar, ni siquiera acaba de hacer la carrera y ya ellos te piden te piden la factura. Entonces, por eso les claro, decía, no, y eso es lo que hacen aquí. la situación esa es muy ambigua, ¿no? O sea, Ujú, no tendrían por qué pedirte factura, ¿no? Excepto ujú. de que estén haciendo un operativo conjunto con institución del SRI, ¿no? Y ahí sí ver si es que ustedes son obligados o no son obligados a arribar contabilidad, ¿no? Porque recordemos que las facturas se da siempre y cuando una persona tenga RUC. Ajá, exactamente, a Entonces, eso es lo que iba. esa situación, siempre y cuando estén haciendo este sistema o un operativo conjunto con el SRI, tal vez, Sí. ¿no? Pero si tú no eres obligado a llevar factura, porque hasta donde yo sé, que no es el ámbito de materia que a mí me han encargado dar, el servicio de transporte no necesita RUC. Ujú. Ajá. Entonces, Muchísimas gracias. entonces sí, no, está mal el agente de tránsito y pues eso podría derivar en un problema jurídico, ¿no? Por mal Ujú. procedimiento del agente de tránsito. Exactamente, muchísimas gracias. Listo. ¿Alguien más? Bueno, creo que nadie, ¿no? Entonces vamos a pasar Creo que se durmieron. al siguiente tema. Decirles son, decirles son Yo, mala fanesca. ¿Han comido concreto? Entonces vamos con el siguiente tema, ¿no? Que es el sistema público para el pago de accidentes de tránsito, que antes era el SOAT, el FONSAT, los factores de la seguridad vial, usuarios y en las vías, el tipo de placas y la circulación en las vías, ¿no? El sistema único de accidentes para el pago de accidentes de tránsito, ¿no? O sea, ¿quién me puede decir qué es esto? A ver. Me O, disculpa, ¿en qué artículo está el? o están viendo en pantalla, está en el artículo 214, literal Z. Ah, ya, se regresó entonces. No, yo lo que pasa es que yo saqué copias y estoy estudiando un poco. Ya, listo. Entonces, verán, el sistema, básicamente el sistema para el pago de accidentes de tránsito tiene como fin garantizar la protección de las personas que se trasladan de un lugar a otro en la red vial. Básicamente es un seguro que en caso de que tengas un accidente de tránsito, pues cubrirá parcial o totalmente los daños ocasionados, tanto materiales como mortales, ¿no? Yo sé que no te va a devolver la vida de la persona que se muere, pero sí te dará
quizás yo que sé, alguna situación pecuniaria para que tú puedas eh, reparar en sí un poco el daño perdido, ¿no? No sé yo, la velación, el sepelio y todas esas cosas, ¿no? Luego de eso también tenemos que todos los vehículos a motor sin restricciones de ninguna naturaleza, sea de propiedad pública o privada, deberán cancelar anualmente esta tasa del servicio que se presta a través del sistema este, ¿no? Entonces, pues, yo me imagino que alguna vez cuando nos impusieron el SOAT, todos escuchábamos que el SOAT era obligatorio para todos, ¿no? Entonces se eliminó el SOAT y se implementó este sistema que es nacional, ¿no? Porque el SOAT era un sistema internacional que era aliado con el Ecuador, ¿no? Con el sistema de transporte en el Ecuador. Ahora este que es nacional, que es público aquí en el Ecuador, está para todos los vehículos, ¿no? Para todos los vehículos que deseen matricularse. Dentro de ellas nos dice que toda persona víctima de un accidente de tránsito ocurrido en el territorio nacional tiene plenos derechos a acceder a este servicio que se presta a través del sistema, ¿no? Y no podrán oponer exclusiones de ninguna naturaleza, ¿no? Entonces, siempre vamos a tener nosotros este seguro que es, más o menos es como un seguro de vida, ¿no? Que uno se paga para cubrir los gastos que ocasionemos dentro de ese accidente, ¿no? Si el monto total de los perjuicios causados en un accidente de tránsito no son cubiertos en su totalidad, el saldo correspondiente seguirá constituyendo responsabilidad del causante, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque existe también un monto que te cubre el seguro, ¿no? El otro monto, pues obviamente será responsabilidad del causante, ¿no? Cuando éste sea determinado por la autoridad competente, ¿no? No sustituye en ningún caso las responsabilidades civiles originadas por los causantes del accidente de tránsito, ¿no? Este sistema no, no sustituye la responsabilidad de estas personas, o sea, no les va a evadir el daño causado, ¿no? La responsabilidad civil o penal que ellos deban tener, ¿no? Entonces, si ellos tienen que pagar, pues obviamente tienen que pagar ellos, ¿no? O sea, el seguro, pero en un juicio de repetición se cobrará a las personas causantes del accidente de tránsito, ¿no? El FONSAD nos dice que es la unidad técnica encargada de administrar el fondo del seguro obligatorio de los accidentes de tránsito, ¿no? Organismo que adscrito al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ¿no? Entonces, esta es la institución que se encarga de manejar este fondo que nosotros cancelamos cada año para los accidentes de tránsito, ¿no? Se financiará además con el rendimiento financiero y actividades de autogestión, ¿no? Así como otros aportes directos o indirectos, ¿no? Los actores de la seguridad vial, usuarios en las vías, ¿no? Básicamente son los peatones, que en el artículo 265 nos dice que los peatones y las personas con movilidad reducida que transiten eh, en artefactos especiales manejados por ellos mismos o por terceros como andadores, sillas de ruedas, sillas motorizadas, otros tendrán derecho, ¿no? Tendrán derecho a hacer uso de la calzada de forma excepcional. Ustedes han visto, ¿no? Por ejemplo, para las personas de sillas de ruedas existe la rampa para que ellos puedan transitar de mejor manera, ¿no? No quiere decir esto que les exime a que respeten la señal ética que existe, ¿no? Las señales de tránsito, digo yo, semáforos que pueden cruzar la vía por donde les da la gana y todas esas cosas, ¿no? Siempre deben estar regidos a estas normas, ¿no? Entonces deben cruzar por puentes peatonales si existen, pasos cebras y deben respetar los semáforos, ¿no? Tener derecho al paso respecto a los vehículos, que les había dicho, respetando todas las normas, continuar con el cruce en la vía en el caso de que este se haya iniciado y siempre y cuando haya tenido preferencia de cruce, ¿no? Aun cuando la luz verde del semáforo ya haya cambiado, ¿no? Entonces,
nosotros decimos que si ellos pasaron en rojo, la silla de ruedas pasa en rojo, ¿no? Pero a mitad, perdón, claro, pasa en rojo, para los vehículos rojos, para ellos verdes, para la silla de ruedas verde, y en media vía, pues cambie el color, ellos siguen teniendo la preferencia, ¿no? Hasta que ellos pasen el vehículo que está esperando el cambio de luz, pase, ¿no? Entonces, ellos tienen esa preferencia, ¿no? Tener derecho a un paso en los casos que en que tanto el peatón como el automotor tengan derecho, ¿no? Es lo que les había dicho. Tanto el peatón como el automotor tienen los mismos derechos, ¿no? Contar con la ayuda necesaria por parte de las personas responsables y en especial de los agentes de tránsito, ¿no? Los agentes de tránsito están en la obligación de dar el paso preferencial a ellos, ¿no? Contar con toda la ayuda que ellos necesiten, ¿no? Como por ejemplo aquí un policía le está ayudando a pasar a una persona de la tercera, en silla de ruedas, para que su paso sea más rápido, ¿no? Más breve. Luego tenemos que el procedimiento para los peatones, ¿no? Entonces nos dice que en el cometimiento de contravenciones de tránsito por parte de las personas en general y que no presenten algún documento de identificación, el agente de tránsito acompañará al infractor a verificar por cualquier medio su identidad, ¿no? Para luego proceder a la suscripción y entrega de la citación correspondiente. Se exceptúa en el procedimiento a los menores de edad, ¿no? En sí, cuando, por ejemplo, a una persona le encuentran pasando, como aquí, ¿no? Por una vía por donde no existe un paso peatonal y el peatón no quiere revelar o indicar su identidad, pues esto se llevará a cualquier medio para donde se pueda verificar su identidad, ¿no? Lo que suelen hacer aquí los agentes de tránsito o los policías nacionales, esto diferenciando los sectores, es llevarle al registro civil, ¿no? O llevarle a el lugar a- como nosotros decimos, al, al, a las garitas de estos agentes de tránsito para verificar su identidad, ¿no? Básicamente en el registro de civil siempre les ayudan con esta cuestión, ¿no? Entonces ellos están facultados, ¿no? Acompañar al infractor. Luego tenemos a los conductores, ¿no? Que nos dice que los conductores en todo momento son responsables de su seguridad, de la seguridad de los pasajeros y del resto de los usuarios viales, ¿no? Son quizás a quienes les, a quienes les cae toda la responsabilidad de la seguridad vial, ¿no? Los motociclistas y similares, los conductores de motociclistas y similares deberán abstenerse de, por ejemplo, miren, aquí ya nos dice, ¿no? Ya les digo que está regulado, ¿no? Sujetarse de cualquier otro tipo de vehículo, transitar de forma paralela o rebasar sin cumplir las normas, ¿no? Ahí está lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Entonces, ellos no pueden hacer un carril de hacer dos carriles para tres, ¿no? Entonces, eso es la cuestión que ya está regulada aquí, ¿no? Y tampoco pueden rebasar sin cumplir las normas, ¿no? ¿Y qué te dice la norma? Que tú, la única vía para rebasar es la izquierda, no la derecha, ¿no? En caso de que no estés en autopistas, ¿no? Y llevar cualquier tipo de carga que dificulte su visibilidad, realizar viajes o giros sin utilizar las señales de tránsito respectivas. Ahí está lo que pasó en el accidente de tránsito que la compañera nos decía. Circular sobre las aceras y áreas destinadas al uso exclusivo de peatones, ¿no? Entonces, ahí están las restricciones que nos dan, ¿no? Transportar personas con discapacidad sin equipamiento, transportar a niños, niñas por su estatura eh, o edad, que no viajen con las medidas de bioseguridad necesarias, ¿no? En este caso, por ejemplo, que solo el conductor esté con casco y los demás no. Eso es una contravención, ¿no? Dentro de los automotores de la seguridad vial, ¿no? En los transportes
escolares. El artículo 287 nos dice que para garantizar la seguridad de los estudiantes en la transportación escolar, los vehículos destinados a este servicio reunirán las condiciones técnico-mecánicas establecidas por las normas del INE, ¿no? Y las estipuladas por el reglamento específico que emita la Agencia Nacional de Tránsito, ¿no? Una de los reglamentos, una de las normas recién aplicadas al servicio de transporte escolar es el pare. No sé si ustedes han visto que ahora les obligan a que tengan un pare eh, anclado a un costado del vehículo, ¿no? Que eso se puede salir para que los otros vehículos den prioridad al paso de los estudiantes que bajan en el vehículo, ¿no? No sé si ustedes han visto. Esa es una de las nuevas normas que implementó la Agencia Nacional de Tránsito en cuanto a los vehículos escolares, ¿no? Que es de los únicos que nosotros podemos ver. Los usuarios y usuarias del transporte público, que nos dice que sin perjuicio a los derechos establecidos en el 201 de la Ley Orgánica del Transporte Terrestre, los usuarios de servicio de transporte público de pasajeros tienen derecho a exigir a los operadores y controladores que no se fume dentro de las unidades de transporte. Eso es muy importante. No se puede fumar dentro de ningún vehículo. Exigir exigir a los operadores mantener un volumen adecuado en las radios, exigir a la unidad de servicio del transporte que nos lleven más de los pasajeros del número permitido, que es otra de las cosas que no se cumplen, ¿no? Entonces, esos quizás son uno de los más, son tres de los más importantes derechos que nosotros como pasajeros tenemos, ¿no? Y digo nosotros porque siempre alguna vez vamos a subirnos a un bus, ¿no? Eh, los pasajeros del transporte comercial, eh, de, de- de los buses, perdón, de los taxis ejecutivos y comerciales, tenemos en todo momento, los pasajeros y pasajeras de los servicios de taxis tenemos el derecho a exigir un cobro justo y exacto, ¿no? Tal como lo señala el taxímetro de la unidad, el cual debe ser visible. Es por eso que una de las nuevas normas también que se implementó, que bueno, ya no es tan nueva, es el uso del taxímetro, ¿no? Porque a veces alguien decía que me cobran el doble de lo que cuesta, ¿no? Entonces, es por eso que ahora para que no exista esta situación, se reguló un cobro del taxímetro regulado por la Agencia Nacional de Tránsito, ¿no? Y en cada revisión que va el vehículo, pues obviamente el taxímetro también pasa abajo de revisión. Los tipos de placas, ¿no? Entonces nosotros tenemos que la placa tomate es un servicio comercial. La placa naranja, más bien, ¿no? Tomate, bueno, hablamos criollamente nosotros, ¿no? Los organismos del Estado tienen un color oro. Los gas regionales, provinciales y municipales son de color verde. Los diplomáticos y organismos internacionales son azul. Los internacionales temporales tienen una placa color roja, los particulares una color blanca y las motos del mismo modo blancas, ¿no? Entonces, no sé, cuando hablamos de internacional temporal, que existe la placa roja, no se suele ver mucho, ¿no? Porque siempre ellos pagan un seguro y cuando existen vehículos internacionales mantienen la placa del país de origen, ¿no? Esta placa roja se suele ver en los vehículos de transporte de carga, ¿no? En los trailers, en las tractomulas que conocemos. De ahí es muy difícil ver esa placa roja, ¿no? Porque siempre se suele transitar con el permiso y con la placa del país de origen, ¿no? Luego de eso tenemos la placa por provincia. Alguien, bueno, básicamente siempre la inicial de la, de la palabra, ¿no? De la provincia suele ser la,
la letra, ¿no? Por ejemplo, en Azuay, que es la A, en Bolívar la B, pero existen ciertas provincias que no tienen la inicial, ¿no? Por ejemplo, Galápagos, ¿no? Que Galápagos tiene la W, Orellana que tiene la Q, Santa Elena que tiene la Y, Santo Domingo de los Áchilas que tiene la J, la K en Sucumbíos, la Tungurahua, digamos, en Morona, Santiago, la B, y en los ríos la R, por ejemplo, que son algunas de las placas que podemos, ¿no? Básicamente esto yo creo que ustedes sí lo conocen, ¿no? No deberíamos ahondar más en eso, ¿no? La circulación en las vías. Los conductores en general están obligados a aportar tu licencia de conducir, permiso o documento equivalente a la matrícula y la póliza de seguros obligatorios SOAT, ¿no? Que en realidad se dio paso por por el sistema de pago único para cubrir los accidentes de tránsito, ¿no? Presentarlos a los agentes de tránsito de autoridades que fueren requeridos, ¿no? Entonces, eso es lo que hablamos aquí, ¿no? Nos hablan de permisos o documentos equivalentes, ¿no? O sea, es licencia de conducir o permiso equivalente, ¿no? ¿Por qué dice permiso equivalente? Porque ustedes saben lo que pasa con los menores de edad, ¿no? Que a ellos les dan un permiso para que puedan conducir con un tutor, ¿no? Que se debe dejar una garantía y cosas por el estilo, ¿no? La matrícula, la póliza de seguros y el seguro obligatorio, ¿no? Entonces, eso se debe presentar a los agentes de tránsito y autoridades de tránsito que fueren requeridos, ¿no? Entonces, a ningún momento nos dice facturas de la carrera que está haciendo y todas esas cosas, ¿no? En el, Ujú. en el artículo 167 nos dice que todas las vías del país, las indicaciones de los agentes de tránsito prevalecerán sobre cualquier dispositivo regulador y señales de tránsito, ¿no? Esto con el fin de mejorar la circulación de los vehículos, ¿no? La movilidad del transporte, ¿no? No sé si tienen alguna inquietud o todo está claro. Hasta el momento le veo claro. Está claro, Licen. Lo que pasa es que tenemos que aprendernos más los artículos. Eso creo que es. Pero estamos, creo que bien. Sí, verán, muchachos, en realidad las leyes en el Ecuador siempre son un poco, un poco complicadas, ¿no? Yo lo que suelo hacer a mis estudiantes, no tanto como estudiantes de que están para obtener un tipo de licencia y tanto tengo estudiantes también que están para agentes de tránsito, ¿no? Entonces lo que yo les suelo decir siempre es, revisen el artículo que van a sancionar o el artículo por el cual son sancionados, ¿no? Porque en esta situación estoy de parte y parte, ¿no? O sea, les enseño a ustedes y también les enseño a ellos, ¿no? Entonces, revisen, ¿no? Revisen todo y ustedes vean que la sanción vaya acorde al acto o a la acción o la omisión que, que se hizo, ¿no? Que incumplieron o que se dio. Entonces, revisen eso siempre, ¿no? Porque, por ejemplo, yo tuve que me sancionaron a mí, ¿no? Por no usar el cinturón. Y me sancionan por la situación de que el conductor no estaba con el cinturón, ¿no? Y yo estaba con el cinturón e incluso me tomó la foto. La persona que estaba sin el cinturón era mi compañero, pero ahí te sancionan de manera diferente, con un articulado diferente. ¿Por qué? Porque incluso los puntos que te van a bajar son menos, ¿no? La pecuniaria es menos, o en su defecto tiene un más valor, ¿no? Entonces me sancionaron así. Entonces, uno, como conoce de leyes, es fácil impugnar y ganar, ¿no? ¿Por qué? Porque primero no tienen pruebas y segundo, pues el procedimiento está mal llevado porque te sancionaron con dos artículos eh, Diferentes. diferentes, ¿no? Diferentes. Ujú. Entonces, esa es la situación. Yo siempre les digo, miren, ustedes están conduciendo y les van a sancionar. O sea, créanme, nadie estamos exentos a hacer una infracción de tránsito, ¿no? Porque, o sea, a veces suele suceder, ¿no? Y no porque uno quiere, ¿no? Y por eso es que les decía que estamos, que estamos
estamos exentos a esa situación, ¿no? Entonces, revisen, ustedes también les sancionan, pues muy bien, revisen y métanse al internet, en el internet encontramos absolutamente todo y vean si la acción que usted realizó está en lo que dice el artículo, ¿no? Como ustedes ven, pónganse aquí, el artículo es claro y te dice, ¿no? Tienen los siguientes derechos y te dice exigir a los operadores controladores. No, no es ciencia, no es ciencia, es solo de entender el artículo y nada más. Entonces, eso, queridos estudiantes. Dentro del chat, Franklin me dice cómo podemos obtener los videos. Están en la plataforma, mi estimado, los videos. Bueno, esto ya está. Aquí están todos los videos. Todos los videos. Entonces, ustedes dan aquí clic y directamente les carga. Pues ahí pueden ver los videos. Y eso es que les había dicho. Porque imagínense, si yo en la clase me pongo a ver el video, que son 10 minutos 14, se nos va la hora, ¿no? Tenemos solo una hora y tenemos 4 clases y tenemos que abarcar muchísimo tema. Todavía nosotros tenemos, nos queda 2 temas más. Entonces, imagínense. Esa es la cuestión, mis estimados. Entonces, amigos, compañeros, creo que hemos cumplido otra clase más. Estamos pasados 4 minutitos. Espero que les haya servido un poco la clase y nos vemos la siguiente clase, ¿no? Que es el 19, que vendría a ser la última clase. En cuanto al trabajo, me habían preguntado que si el trabajo se hace acorde a los temas que están subidos aquí. Háganlo acorde a los temas, no son preguntas difíciles ni que están, ni que requieren de ciencia, ¿no? Pónganlos de aquí igual. En realidad tendrían que revisar la situación, no es materia tampoco extensa, ¿no? Pues revísenla y hagan, ¿no? Porque también les va a servir para la prueba, ¿no? Entonces, eso, si pueden ir subiendo el taller, súbanlo para, para ya ir calificando y que ustedes ya vayan teniendo una nota clara de cuánto ya deben sacar en el examen, ¿no? Para calificar esto y pues que tengan una nota clara. Sí. Ya. Listo, mis estimados. Entonces, sin más, me despido, que tengan una buena noche y nos vemos el 19, ¿era, no? Sí, el 19. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Gracias. Listo, listo. Excelente feriado para todos. Igual, muchachos, ya no Gracias, comerán, compañero. Igualmente, compas, igualmente. ya no comerán mucho concreto, ya están durmiéndose en la clase ya. Listo, muchachos, ya nos vemos. Hasta luego. Muchísimas gracias.